Saludos y bienvenidos a Paulismo. En episodios anteriores, bastante fuertes, hemos hablado de la isla de Friendship. Hemos hablado también del caso de Claudio Pastén, entrevistando a ufólogos, revisando información que hay en línea y lo que podemos traquear, lo que podemos sondear en las profundidades del Internet. Casos, testimonios que me llegan también por privado, que nos hacen ver que aquí hay algo bastante extraño, a no decir oscuro. Pero en esta ocasión tenemos una primicia que es tremenda. Esto es un bombazo para toda la ufología mundial, latinoamericana y sobre todo la ufología chilena. Porque tenemos aquí a nuestro invitado, que me contactó de forma privada y de forma muy valiente. Quiere exponer su testimonio frente al caso de Claudio Pastén y todo lo que sucedió en su vida, porque él vivió ahí, estuvo y lo conoció por largo periodo de tiempo. Y lo que tiene para contarnos realmente es increíble, increíble. Así que prepárate porque aquí vamos con todo. Saludos, gran saludo, ¿cómo estás por allá? Hola, bien, gracias. Aquí estamos. Muy bien. ¿En qué lugar estás aproximadamente? ¿En qué región? En la cuarta región de Chile. Cuarta región de Chile. Disfrutando, ¿en qué estás en estos momentos? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu vida? Mira, estamos construyendo una casita, porque nosotros aquí estamos en carpa, eh, bajo un techito provisorio. Ajá. Estamos con unos amigos acá empezando de nuevo. Y bueno, en eso estamos construyendo, como se puede apreciar ahí. Ah, bien, bien. Súper. Estamos, Qué estamos bueno. recién, así que en Me alegro eso. mucho, Álvaro. A ver, tú dices que estamos recién empezando de nuevo, empezando de nuevo. Yo quiero saber a qué se refiere empezar de nuevo. Empezar de nuevo, mira, yo dediqué 20 años a un tema espiritual y empezar de nuevo para mí es ahora empezar a hacer una vida libre, más de compartir con los míos, de entregarle mi esfuerzo a los míos, a los que amo, a mis amigos, vivir algo más real, algo más. Mira, yo soy creyente en Dios, creo que está aquí en todo lo que nos rodea Sí. y entonces para mí empezar de nuevo es estar con Él, vivir en Él, disfrutar cada día. Te entiendo. Cuando dices comenzar de nuevo, estuve 20 años en algo espiritual, ¿a qué te refieres con esto, Álvaro? A ver, seamos bien específicos porque esto puede ayudar a muchas personas, estimado. Y de hecho, esa es la idea del por qué hablo esto eh, y me entrego a compartir esta verdad para que nadie más caiga en lo que a mí me pasó, en lo que a mi hermano le pasó y a lo que a mucha gente le pasó. Comencemos Eh, desde el principio. claro, ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo parte toda esta aventura? mira, este señor llegó a mi casa y ahí parte el tema porque nosotros éramos buscadores de lo espiritual. Un segundo. Nosotros, ¿De quién estamos sí, hablando cuando dices este señor? señor pastor, Claudio Pastén. claro. Ya. Él llega a tu casa. ¿En qué año esto fue aproximadamente? Esto fue como el 2000, poquito antes del 2000, Ya. después del programa que salió en la tele, Después del programa OVNI. claro. O sea, el año 1999 salió ese programa OVNI. Sí, O él sea, llegó como en septiembre, octubre, por ahí más o menos. septiembre o Septiembre, octubre del año 99. claro. ¿Sí? Sí, más o menos, Ya. Tú estás hablando de que Pastén llega a tu casa. claro. ¿En qué condición llega Pastén y cómo llega a tu casa? ¿Tú lo conocías? ¿Tenías amistades en común o cómo él llega a tu casa? Mira, lo que pasa es que nosotros teníamos un amigo que era ufólogo, ¿Ya? perteneciente a ION, ¿Qué una amigo es ramificación. este? Se llama, ay, se me fue el nombre, el Mario Pizarro. Mario Pizarro. Y Mario Pizarro pertenecía a Ion Chile. Claro. Y Ion Entonces, Chile es la agrupación de Rodrigo Fuenzalida.
Así tengo entendido. Así es. Ok, Así tengo entendido. entonces cuéntame. Entonces, claro, este señor, mi hermano, yo tengo 4 hermanos. Entonces, mi hermano menor se juntó con él porque siempre lo íbamos a saludar. Entonces él pasó a saludarlo y él le contó que este señor andaba acá en Iquique. ¿Ya? Y ahí lo contactaron, costó porque no querían dar su número, no querían que lo molestáramos y nada. Entonces costó contactarlo y finalmente nos encontramos en La Pampa, en Pampa Perdiz, porque él andaba por allá en una salitrera. Entonces cuando nosotros nos bajamos del auto, lo curioso fue que él justo sale de la salitrera y nos ve, siendo que podíamos haber sido cualquier vehículo, nos ve y nos hace señas. Entonces nosotros nos acercamos a él y él nos reconoció a cada uno, le faltó decir su nombre, ¿no? El nombre no era nuestro. Cuando dices él nos saludó, estás hablando de que Pastén les saludó a ustedes. Claro. ¿Pastén estaba en la salitrera esperando a alguien? No, andaban visitando con un amigo el lugar. Ya. ¿Y a ti tu amigo ufólogo te dijo que fueras a la salitrera? No, mi hermano se contactó con Pastén y ahí él le dijo que andaba en la salitrera y nosotros pescamos el vehículo. Nos costó llegar porque se nos calentó el camino, pero llegamos a la salitrera ¿Ya? y ahí nos encontramos con él. Ya. Ahí, ahí parte, digamos, el haberlo conocido. Perfecto. Y, y después nos fuimos a nuestra casa y ahí le mostramos un video nosotros de unas luces que habíamos visto y él nos después puso su video de lo que le habían grabado en el canal. Ya. Ahí parte el tema. Ya. ¿Y qué sucede ahí después? ¿Pastén agarra sus cosas y se va como normal o qué sucede? No, él siguió visitándonos por, por, por varios días ¿Ya? hasta que llegó un momento en que como estaba viviendo en una casa en un lugar muy polémico en Iquique, ¿Ya? eh, hablamos con mi mamá y le pedimos que si le podía prestar una pieza, porque mi mamá tenía piezas para arrendar, entonces había una que estaba desocupada y se la pasamos a él. O sea, ustedes de buena fe le ofrecen una habitación. ¿A qué te Exactamente. refieres, estimado Álvaro? Mira, yo necesito preguntarte más, ¿ya? Ujú. Por el bien del caso, por el bien de lo que tú estás exponiendo y por el bien de personas que pudieran ser víctimas. Dime tú, eh, ¿qué significa que él estaba viviendo en un lugar de algo malo o algo sucedía? ¿Qué era ese lugar donde él vivía? No, era una calle polémica, una calle donde siempre está la parte de prostitución. Era una calle, la calle principal de Iquique, digamos, una calle que se llama Thompson, Ajá. y él estaba viviendo ahí en una piecita porque no tenía recursos, entonces estaba viviendo en una pieza chiquita que logró conseguir. O sea, él vivía como de allegado en una pequeña habitación, en una calle que es la calle roja, digamos, donde está la prostitución y obviamente Ah, está todo lo demás. claro, él llegó ahí, seguramente arrendó una pieza y se quedó ahí, pues. Entonces nosotros nos reíamos porque en realidad decíamos, ¿cómo vaya a estar metido ahí? Así que Claro. al final lo sacamos de ahí y lo invitamos a nuestra casa. Perfecto. O sea, ya. Él, a través del amigo ufólogo que los conocía a ustedes, termina contactándose con ustedes y ustedes le ofrecen una habitación. Claro. ¿Qué sucede desde ahí, Álvaro? Mira, lo que sucedió fue que cuando bajamos de la salitrera, llegamos a la casa, colocamos el video de él y cuando el Cristóbal Chilling, que es el hipnoterapeuta ahí, Sí. le dice al jardín, él al lado, yo estaba sentado al lado de él y él se desmayó. Entonces yo Pastén se empecé a desmayó. sentir, claro, entonces yo empecé a sentir que le tiritaban sus piernas, ¿Ya? como estaba al lado mío, y lo miro y apagamos todo. Apagamos el video, la tele, todo, y nos empezamos a mirar qué pasaba. Y ahí fue cuando él empezó a hablar con alguien, pero con los ojos cerrados, como desmayado, pero empezó a hablar. Y
Le decía, como que alguien le preguntaba, ¿quiénes son ellos? Y él contestaba, son amigos, ¿ya? Mm. Entonces, bueno, nosotros pasó desapercibido eso, hoy día yo lo recuerdo porque es importante. Pasó desapercibido y de pronto empieza a hablar un personaje que se hizo llamar Irenko, y no solamente él, sino que otro que se llamaba Ibio, Tarsi, en el mensaje, en el proceso del mensaje. Ya. Y nos habló de Cristo, que ellos venían en nombre de él, que, que cuánto se llama, eh, que él era su creador, su salvador y el salvador nuestro también. ¿Entiendes? ¿Quién es el que era Salvador? El Cristo. Ellos hablaban de Cristo como su rey, como su salvador, como el que estaba permitiendo que nosotros pudiéramos hablar con estos Ya. ángeles. Una pregunta, Álvaro, antes de que continuemos. ¿Mm? ¿Tú has pensado que esto puede haber sido simplemente un show que hacía profesionalmente Pastén, simplemente para embaucar a personas, bueno, Mira, inocentes de pronto? sí, mira, no, porque nosotros vivimos una situación antes con una chica, que no recuerdo el nombre. Ella era actriz, estaban estudiando para ser actriz con un amigo, y llegaron a casa y pasó algo similar, ¿ya? Donde esta chica se acostó, el amigo la relajó y empezó a hablar, y de repente pasa un helicóptero, y el ser que estaba hablando a través de ella dice, ¿y qué es lo que es eso? Entonces nosotros nos pusimos a reír porque en realidad era ridículo, ¿sí? O sea, si ellos cuentan con tecnología como para saber qué es lo que la humanidad tiene a través de toda la historia, no Ujú. era, era ilógico que preguntaran algo así. Entonces ahí nos pusimos a reír y nos salimos por fuera. O sea, Entonces cuando, pas- sí, dime. entonces cuando pasó esto con este chico, ahí nosotros sentimos cosas, porque de partida nosotros hacíamos así en el ambiente, y era como que había una esponja de calor, eh, algo que era extraño. Los pajaritos afuera metiendo bulla, como que todo estaba alborotado. Ok. ¿Has pensado de pronto que esto no tiene nada que ver con Jesús ni con Dios, pero que pudiera ser una energía oscura? O sea, ¿Posesión? hoy día yo creo que esto nunca fue de Cristo, nunca fue de Dios, porque yo, con todo lo que vi en estos 20 años, me pude dar cuenta de cómo utilizaban los conocimientos de Cristo, pero mezclados con otra doctrina. Claro. Y, y aquí entra otro personaje que ellos nombraron, Ujú. que lo nombraron inclusive en el programa Omni, cuando a ellos les preguntaron si ellos tenían un dios. Chile les Ajá. pregunta a Irenco si ustedes tienen un dios. Y ellos Sí. dijeron en este momento, Jehová, Yahvé. Ya. Entonces, eso pasó, no nos dimos cuenta. Yo me di cuenta recién el año pasado, porque decía, ¿cómo pueden hablar de Jehová como su Dios y también de Cristo como su Dios? Claro. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que la doctrina que ellos manejaban era una combinación de ambas, una combinación, y, y nosotros, o sea, yo al menos dije, acá hay algo raro, hay algo que me hizo retroceder en el tiempo y analizar todo para atrás, o sea, Claro. partiendo de los mismos mensajes, frase por frase. Mm. Entonces ahí me di cuenta de que había algo raro. Claro. A ver, ok. Está este momento donde Pastén hace ese trance que ¿Mm? algunos dicen que es todo mentira, tú dices que da fe, que pudo haber sido real, pero no estás seguro que haya sido algo divino, que puede ser otra cosa. Yo creo que está relacionado más con el lado oscuro del tema y con el lado Mm. oscuro que hoy día mantiene todo lo que está pasando en el planeta. Exactamente. Álvaro, es que esta justamente es mi conclusión del tema. Mm. Lo que tú me estás diciendo es justamente lo que yo también pienso. Pero mira, no quiero contaminar la información que tú me estás dando
con mis Sí, correcto. conclusiones lo vamos a conversar eso cuando vayamos terminando, cuando tengamos que poner todo junto. Antes de terminar vamos a conversar sobre conclusiones, sobre todo esto. Quiero saber la historia cronológica, ¿cómo lo viviste tú? Tú dices que estuviste 20 años en esto. O sea, ¿qué pasa después de eso? Pastén está viviendo en tu casa. Comienzan estas experiencias. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo llegan a todo lo que llega? Bueno, lo que pasa es que él se iba a Santiago, se reunía con gente allá, con más gente que vio cosas, vio naves, vio una vez se cayó él al fuego y no le pasó nada, eh, porque estos mensajes ocurrían y se desmayaban en cualquier parte, no eran voluntarios, ¿me entiendes? Eh, yo, cuando estaba en Iquique, eh, a todo esto yo tenía a mi señora y una hija allá, tengo mi hija allá, y decidimos hacer con un amigo un proyecto de camping, con la intención de compartir estos mensajes, porque a todo esto nosotros íbamos a la tele, íbamos a las radios, Ajá. nos entrevistaban por este tema, contábamos lo que nos habían entregado como mensajes, pero incluso nos decían, no os preocupéis de qué hablar, solamente abrir la boca. Entonces uno se ponía a pensar en cero y verdaderamente uno empezaba a relatar lo que contenían estos mensajes. Ok. Eh, una especie así como de MK Ultra que Mm. ya, pero O sea, tú sientes, dame un segundo, tú sientes que en algún momento, cuando te decían que no pensaras y que simplemente manifestaras lo que venía a tu mente, ujú, ¿has pensado que, o cómo lo entiendes tú, esa información venía desde aquella entidad que también manejaba a Pastén en su momento? claro, yo creo que ellos manejan nuestros sueños, manejan inclusive los errores que tú cometes, porque así ellos se respaldan y se resguardan para que, como una especie de chantaje para que tú no hables. Entonces siempre hay Claro que sí. una caída, siempre hay una caída que tú tienes que no la quieres, no quieres decirla, y cuando tienes la oportunidad de hacerlo porque estás viendo un daño, eh, empiezas a dudar. Yo hoy Claro. día ya vencí estas cosas. Para mí, yo he cometido errores como cualquier persona. Todos, claro. Nací en este engaño. Entonces, hoy día me doy cuenta y digo, eh, me voy a atrever a hablar porque siento que esto le está haciendo daño no solamente a la gente que vivió aquí, sino que a todo el planeta. Sí. Estamos todos bajo la influencia de un ser que espera que el ser humano siga trabajando, esforzando sus manos Sí. para sacar riquezas de la Sí. tierra que se las llevan ellos. Exactamente. Mira qué inteligente. Bueno, es que aquí entraste a un tema gigante. Sí. ¿Ah? Pero Lamentablemente, sigamos con la línea cronológica. ¿Qué pasa ahí? ya, ¿Cuándo comienza todo esto? ¿Cuándo se van a una comunidad, etcétera? Eso me interesa saber en este momento. claro. Mira, yo con un amigo que se llama Manuel Gómez, muy buen amigo, decidimos, porque nosotros siempre nos juntábamos y leíamos los mensajes y los releíamos y los tiramos a internet como una página. ¿Qué página Y era esta? se llamaba Al Cosmos, pero ya no está, ya la borraron. Ah, ya. La borraron porque yo como me vine para acá, no seguimos atendiéndola. Ya. Pero la tuve por varios años. Mucha gente la conoce por alcosmos2002.galeon.com. En Galeón. Ah, de aquellos tiempos. Sí, Entonces, al con ese amigo cosmos. decidimos, oye, dijimos nosotros, acá en la zona norte hay muchas termas y comunidades aymaras que a nosotros nos atraían mucho, nosotros siempre íbamos a visitar comunidades aymaras. Y fuimos y les preguntamos a ellos si nos permitían hacer un camping aprovechando las termas porque ellos no cobraban en ese tiempo y no había eh, público que visitara estos lugares, que son Mm. muy preciosos. Entonces ahí nace la idea con Manuel y dijimos, hagamos un camping. Y empezamos a tirar líneas, empezamos a hacer cómo íbamos a estructurar esto y cuál era la intención, era transmitir los mensajes, pero así como un plato de comida puesto en la mesa. Claro. Esa era la intención.
Entonces, cuando esto empezó a desarrollarse, llegó este señor Pastel y le contamos nuestra idea y se sumó. Ok. Entonces, en un periodo entre el año 2000 y el 2003, fue, como quien dice, intervenido esto por Los Ángeles y nos decían qué queríamos ser, si queríamos ser la voluntad del Padre o la nuestra. Y nosotros dijimos, "Oh, la del Padre", así al unísono, porque a todo esto se sumó otro personaje más, un amigo, que no voy a mencionar su nombre, porque él no quiere que aparezca eso, que Ya. aparezca. Pero sí, él estuvo con nosotros y éramos tres personas. Al final Manuel se apartó y quedé yo, mi hermano y este otro amigo, Ya. junto con Pastel. Entonces éramos cuatro. Y conocimos mucha gente, nos empezamos a recorrer lugares hasta que llegó un momento en que dijimos ya, vámonos a juntar plata para poder hacer esto y no estar dependiendo de nadie. Y nos salió un trabajo en Ecuador, en un camping de camarones. En Ecuador, en el O sea, país. en Ecuador, claro. Ya. Entonces viajamos para allá y allá, cuando llegamos en la noche, ocurre un mensaje y ahí fue cuando nos dicen qué queríamos hacer, la voluntad nuestra o la del Padre. Entonces, cuando dijimos la del Padre, nos dijeron, debéis volver a vuestra tierra. Momento. Llegas a Ecuador, esa noche que llegas a Ecuador hay un mensaje. ¿Cómo les llega Claro, ese mensaje? a través de Pastel. Él O se sea, desmayó, Pastén de nuevo se desmaya y comienza a transmitir. claro. Lo curioso aquí fue que cuando él despierta el otro día, porque él se dormía, Él no se acuerda de nada. claro, y al otro día nosotros teníamos la grabación en cassette, ¿Mm? y, le dijimos, tenemos que volver a Chile. Y entonces él nos dijo, no, yo no pienso volver, váyanse ustedes, yo vine a trabajar, vamos a juntar plata. Es que acá en el cassette los hermanitos nos dijeron que teníamos que volver a Chile. Y no nos quería hacer caso hasta que al final escuchó la grabación y dijo, ya, ok. Pero lo curioso también de esto es que ellos nos dijeron en ese momento que el medio para volver, porque a todo esto nosotros ya prácticamente llegamos sin dinero allá, eh, el medio para volver iba a estar a nuestra disposición. Y ¿Ya? que fue el mismo bus en el que habíamos llegado. Entonces, no alcanzamos a estar una noche en Ecuador y de vuelta a Chile. Pasamos. A todo Ah, esto, sí, sí, un segundo. Ustedes sí, estaban con Pastén, le habían ofrecido una habitación a Pastén. Pastén estaba viendo con ustedes en ese momento, ¿verdad? claro. Nosotros estábamos en un camping en Arica. Ya, Cuando y a todo esto, en Arica, eh, ahí él nos dice, oye, si hacemos loco, porque él iba a viajar solo a Ecuador primero y después nos iba a mandar a buscar. ya. Pero él nos dice, hagamos loco y nos vamos todos. Y yo dije, no tengo pasaporte, mi hermano tampoco. Y él nos dijo, no se preocupen de eso, eso va a estar. Y así fue. En menos de una semana teníamos los pasaportes en mano y nos fuimos todos para allá. ¿Quién financiaba el viaje? Si ustedes estaban buscando Mira, trabajo, mira, nosotros trabajábamos aquí haciendo trajes de buceo con ¿ya? mi mamá. Mi mamá tenía una empresa de trajes de buceo, ella fabricaba estos trajes y los entregaba a una empresa. Entonces, nosotros aquí hacíamos esos trajes y juntábamos ese dinero y, y, y ese dinero nos sirvió para el viaje. Ya. ¿Y Pastén trabajaba con ustedes o ustedes le pagaron el viaje? No, Nosotros, nosotros corrimos con el viaje y él seguramente andaba con una, con un dinero, juntamos todo y con eso fuimos pagando todas las cosas que había que pagar para comer, qué sé yo. O sea, Pastén tenía dinero por su parte. Sí, sí, Ya. seguramente. ¿Qué hacía Pastén para conseguir dinero? Mira, ahí en ese tiempo no tengo idea. No, yo sabía que se iba para Santiago, allá hacía sus trabajos, porque él nos decía que trabajaba en la parte informática, entonces
seguramente se movía en ese ámbito. Informática, pero si Pastel no tiene estudios reconocidos, al menos de los investigadores, saben que Pastel no tiene Claro, estudio de informática. mira, eso fue lo que nos decía a nosotros. Ya. Y él trabajaba en informática en Santiago. Sí, Ya. Bueno, eso queda un poco abierto porque, mira, que informática trabajas en línea. ¿Mm? sí, mira, yo no sé mucho en esa parte Mm. porque la verdad es que cuando empezamos este proyecto con él, nosotros nos desligamos de todo tipo de trabajo. Ah, claro. Sí. Nosotros nos dedicamos 100% a este tema y nuestro trabajo era ya en terreno. Claro. Han pasado, ya, ustedes van a Ecuador, Pastel le vienen los mensajes, se Claro, vuelven a Chile. ¿Qué sí. sucede desde ahí? Cuando volvimos, estos seres nos dijeron de que debíamos volver sin que nadie supiera. Ya, Entonces nosotros, en vez de irnos a Iquique, nosotros pasamos directo hasta acá al Valle del Elqui y de ahí hasta Alcohuas. ya, Y ahí un caballero le prestó una cabaña a Pastén y ahí nos quedamos. Fue como una semana. Y ya. en esa semana ocurrieron mensajes todos los días e inclusive había mensajes en que estos ángeles nos decían que no le dijéramos a nuestro hermano el contenido de los mensajes. Entonces, en ¿Quién el fondo, era, quién era el hermano o los hermanos? Claudio, que no le dijéramos a él lo que estaba ocurriendo. Hubieron varios mensajes, como él se desmayaba y no tenía conciencia de lo que ocurría, hubieron varios mensajes y nosotros los escuchábamos, nosotros los tres que estábamos ahí, los escuchábamos, nos decían cosas del futuro y cuando terminaba el mensaje ellos nos decían, no hablaréis a vuestro hermano lo que estamos entregando en este momento. Oye, Entonces, Álvaro, ¿qué ¿no? te hace pensar a ti que Pastel no sabía lo que ustedes sabían? ¿Qué te hace pensar a ti que él realmente no era consciente de lo que estaba pasando? Bueno, porque ocurrieron, por ejemplo, yo mismo una vez, cuando él cayó al suelo en mi casa, yo entro porque gritaron las chicas que estaban ahí, porque no lo pudieron afirmar, se cayó al suelo, y yo entro abriendo la puerta muy fuerte y le pego con la puerta en la cabeza. Entonces cuando terminó el mensaje yo le preguntaba, oye, ¿no te duele la cabeza? Y me decía, no, no, ¿por qué? Oye, si te pegué el menso portazo. Entonces, cosas como esa Pero, eh, ok, pero eso, fueron, Álvaro, yo te dije al principio de la investigación que yo te iba a apretar, ¿ya? Por ¿sí? el bien de la investigación y de la conversación que tenemos, porque los usuarios ahora que van a estar viendo el video en vivo, que van a estar ¿Sí? viendo el video, van a hacerse las mismas preguntas. Entonces, Correcto. para evitar que quede la grande ahí en la caja de comentarios, yo te tengo que preguntar lo que es lógico. Un portazo en la cabeza a Pastén es la prueba fehaciente para ti de que él estaba realmente poseído o estaba en trance. ¿Hay No, algo que te diga realmente que él estaba realmente en un estado o tú, mira, lo estás viendo a 20 años de tiempo, en distancia, ya te has liberado de todo esto, estás en una nueva vida? Tú puedes decir fe, puedes dar fe, Álvaro, ujú. puedes dar fe tú que Pastén realmente entraba en estados de trance y que no estaba consciente o simplemente tú, por ese ánimo de creer en la ufología, de creer en los mensajes espirituales, te tragabas simplemente lo que estaba pasando con el espíritu de que eso pudiera ser real. No, yo veía que realmente había algo más poderoso ahí, porque, como te digo, había manifestaciones. Por ejemplo, el ángel que hablaba a través de él, de repente decía, no sé, pues estábamos en un lugar que estaba nublado y como siempre era el, el temor, por decirlo de algún modo, la forma en que ellos nos entregaban su doctrina. Nos decían, por ejemplo, ¿teméis a vuestra lluvia? He ahí la lluvia, y empezaba a llover. Después
¿le teméis? No. Detener la lluvia entonces, y volvían a parar la lluvia. Y empezaban a jugar de esa forma con algo que tú decís, chuta, o sea, mucha gente vio esto. Yo, yo soy uno más, uno dentro de ese, de mucha gente que vio las manifestaciones que estos seres hacían, no a través del cuerpo de él, sino que en el alrededor nuestro. O sea, pasaban cosas con los Claro. elementos de la naturaleza pasaban. Y ¿Qué otra? eran Sí, ¿qué manejadas muy otra? bien eso. Sí. ¿Qué Por otra ejemplo, ejemplo podemos decir ya? La lluvia mire, sucedió, puede haber sido una coincidencia. ¿Qué otro ejemplo tenemos? mira, dentro de ese mismo día que hubo la lluvia, nos hicieron entrar a la casita que estaba ahí, por, por, porque ellos decían que debíamos proteger a los más chicos que estaban ahí, los niños. Entonces, todos para adentro. Y en ese momento empieza a llover más fuerte y nadie escuchaba nada de lo que estaba hablando el ángel. Entonces el ángel dice, detener la lluvia. Y se detiene la lluvia y en el techo no cayó nada, porque era un techo de calamina. Y sin embargo, habían unas personas que eran escépticas ahí y abrieron la puerta de ambos lados de la casa y veían que afuera estaba lloviendo a chuzo. Sin embargo, en el techo de la casa, nada. En Quilitapia, por ejemplo, cuando estábamos aquí cerca de Conbarbalá, también, pues yo veíamos que empezaba un mensaje y, y aparecía un remolino con su tierra y todo, y terminaba el remolino y el ángel decía, así como el viento ha de soplar, en él me he de ir, y el remolino se nos venía encima de nosotros y pasaba por el medio de nosotros y terminaba el mensaje. Cosas Ajá. como esas que veíamos que el remolino estaba ahí detenido, eh, chuta, nosotros vimos esas manifestaciones, vimos sus naves, e inclusive yo te puedo decir más, a veces yo salía a mirar el cielo en la noche y miraba y de repente aparecía una luz y esa luz se detenía y yo aquí sentía, va el mensaje. Entonces entraba y justo el Claudio se desplomaba y empezaba el mensaje. Cosas como esas le pasaron a mucha gente. Ujú. Perfecto. 20 años en este tema. ¿Qué es lo que sucede después de eso? ¿Ustedes van a la comunidad indígena? ¿Claudio se suma a todo este tema? ¿Hay mensajes? ¿Qué más sucede luego de todo esto, desde el inicio de todo este proyecto? Mira, yo la verdad es que me interesa mucho que la gente sepa de que hay una gran diferencia entre lo que es Jehová y Cristo. Eh, Porque a lo que nosotros nos llevaron era que nos mostraron aquí que estábamos en una tierra que era la tierra prometida, porque estaba dividida en 12, porque tenía climas distintos. Como figura en la Biblia, dice que la tierra prometida está en un lugar donde los enemigos de esa tierra estaban hacia el norte y hacia el este, y que por el otro lado teníamos el mar Pacífico, tal cual como sale en la Biblia. Y, y ellos nos decían que estábamos en tierra prometida y que nosotros éramos parte de esos sellados que habla la Biblia. Nos hablaron de los dos testigos, nos hablaron de un montón de cosas. Entonces, cuando, cuando uno empieza a observar ese tema de Jehová, eh, yo decía, ¿cómo es posible que seamos hijos de un Dios que tiene un pueblo o un pueblo elegido? ¿Me entiendes? Claro, Por ejemplo, yo si tengo 5 hijos, no puedo tomar a uno como elegido porque los demás se van a provocar celos, rabia, exacto. ira contra eso. El amor es para todos igual, Exactamente, ¿verdad? claro. Entonces, ese es uno de los temas más importantes que yo me di cuenta aquí, que como ellos mezclaban las dos cosas, la enseñanza de Cristo con la doctrina de Jehová, que es con mandamientos, con leyes, que, que en el fondo atentan contra el libre albedrío de las personas y con Mm, la libertad de las personas, que son dos cosas distintas. Entonces, claro. uno ahí dice, esto, esto que estábamos viviendo nosotros era para nosotros algo muy grande porque estábamos sirviéndole a un Dios que nosotros no conocíamos. Claro. Eh, sin embargo, fueron
estos 20 años que me llevó a mí a darme cuenta de esa verdad. Qué genial, pero qué grande, ¿verdad? También has despertado a. ¿M? Pero mira, antes de que entremos a ese punto ya de espiritualidad profundo que vamos a compartir, quiero escuchar también tus realizaciones frente a este tema, lo que se ha comprendido después de todos los años. Cuéntame, ustedes crearon una comunidad ahí, ¿o no? Claro, cuando ya los ángeles nos decían que íbamos a hacer algo grande para mucha gente, para el tiempo que se viene, los tiempos finales, imagínate que en Iquique nos dijeron lo del tema de las Torres Gemelas como 6 meses antes. Nosotros lo sabíamos, no con precisión, pero nos dieron las fechas y todo, y cuando ocurrió dijimos, esto era. Bueno, el tema aquí era que cuando Voltea empezamos, voltea tu teléfono que se cambió. Ahí sí. A ver, no, ahí sí. ya. Bueno, cuando nosotros empezamos aquí el proyecto, que ya no era nuestro, sino que era de un Dios, aquí ocurrió que empezamos a trabajar en un terreno que se nos donó. Hubieron dos Ya, personas que simpatizaban con el tema, entonces ellos donaron una hectárea aquí en el pueblo de Quilitapia. ok. Cuando llegamos acá, uno de los primeros mensajes que recibimos de estos ángeles fue que íbamos a ser instruidos para este proceso. Y cuando llegamos, hubo otro mensaje y nos dijeron, la instrucción ha comenzado. Entonces, ahí es cuando uno dice, nos pusieron el pie encima, porque yo me vine por voluntad a hacer algo para ayudar a gente que supuestamente de las catástrofes que venían y todas estas cosas apocalípticas. Y con mi hermano ahí empezamos a trabajar, a construir, y que había que construir en piedras, que había que utilizar materiales de desechos para hacer un proyecto donde íbamos a recibir la gente. Esto en el tiempo fue sumando más gente, se llegó gente joven, gente de otros lados de Chile, y fue creciendo esto, pero siempre se mantenía como un rango de entre 40 personas más o menos. Uh-huh. Estuvimos 4 años en Quilitapia, y en el 2008 ellos se cambiaron para la montaña. Yo no pude al tiro porque estábamos en pleno invierno y yo tenía niños chicos, pero finalmente también me fui para la montaña. Ya. Y allá, nuevamente hacer casas con piedra y todo el esfuerzo que eso requería. Hicimos una piscina, en fin, hoy día hasta cervecería allá arriba, así que de a poquito, digamos, fue mutando lo que era la idea inicial. Claro. Oye, Álvaro, ¿en qué momento este proyecto que se veía tan próspero, se veía un bello proyecto, que seguramente, yo estoy seguro que tanto tú como las demás personas que estuvieron involucradas en su momento, no contando a Pastén, ¿ya? Pero a las personas que llegaron como tú al tema, yo creo que la mayoría llegó con un muy buen espíritu, con una buena disposición de hacer un servicio a Dios. Claro. Es que a mí, mira, yo te voy a decir una cosa, a mí eso es lo que a mí me molesta, porque ahí se está jugando con algo sagrado, ¿sabes? Que es la fe, que es Claro. el amor por Dios, y es por eso que yo le estoy dando la batalla a muerte a estas temáticas, a todas estas manipulaciones. Pero bueno, vamos a seguir. ¿En qué momento, Álvaro, tú sientes que la cosa se comienza a caer a pedazos? Mira, hay algo que quiero contar aquí, Sí. que en el 2002 más o menos, este personaje se nos acerca me refiero a Irenco, y empieza a hablar de los dos testigos. ¿Cómo se acerca Irenco? Disculpa. Me refiero a que hubo un mensaje y empezó a hablar de los dos testigos, y empieza a hablar muy particular de mi persona y de mi hermano. Que Irenco, nosotros, claro, y que nosotros, hablando a través de la boca de Pastén. exactamente. Entonces Ya. nos empiezan a decir
que nosotros habíamos sido creados para ese tema. ¿Ya? Y que la responsabilidad, por lo tanto, era muy grande. ¿Ya? Porque se suponía que los 2 testigos eran los últimos que iban a quedar acá en la tierra hablando de Dios, y después ya esto O no sea, había más. tú y tu hermano. Claro. Ok. Entonces y otra cosa que nos decían era que nuestros cuerpos se iban a desarrollar tanto con el trabajo que nosotros teníamos, que nuestra genética iba a cambiar y que no íbamos a enfermar más. ¿Cuál era el trabajo que ustedes tenían? Principalmente era de piedra. Imagínate, hicimos varios piques para buscar agua, a chuza y pala, y, y trabajando todos los días ahí metido, transpirando, y no, era mucha pega pesada, mucho trabajo pesado. Pero yo lo entendía como era algo nuestro, entonces qué bonito que poder entregar ese esfuerzo y dedicarle eso, si más encima nuestra genética iba a cambiar, y que, Eso te decía en los mensajes de Pastén, que era bueno para claro, ustedes. incluso nos decían que nuestros cuerpos iban a cambiar a un nivel de que ya íbamos a ser sacados de este cuerpo y puestos en otros cuerpos que eran de tendones, una cosa así. Ya, Increíble. pero el tema, claro, nosotros nos fuimos involucrando, y con mi hermano, a pesar de que veíamos cosas malas, decíamos, bueno, no es nuestro problema, nosotros no nos metemos en eso, sigamos con lo que, con lo que se nos está entregando. Y nosotros íbamos súper calladitos con el tema de los testigos, y en los mensajes están donde ellos hablaban a 2 grupos, a toda la gente y a esos 2 testigos. Entonces encontrábamos palabras así como, por ejemplo, se os habla a vosotros ambos y a vosotros además, ¿me Ajá. entiendes? En los mensajes. Eso yo te mandé en los mensajes, tú vas a poder ver ahí que eso se repite muchas veces. Entonces nosotros tratábamos de callar ese tema. Dame un segundo. Lo que tú estás tratando de ejemplificar aquí, déjame ver si es que entiendo bien lo que tú estás tratando de explicar y que el televidente que está acá debe estar sorprendido, muy sorprendido con lo que estamos conversando, Claro. debe estar preguntándose lo mismo. Lo que tú notaste en los mensajes tras estudiar los audios era que habían faltas en la forma de hablar, no se hablaba de forma correcta. No, ellos eran muy correctos para hablar, pero el mensaje estaba dividido para, para la gente en general, pero también para los 2 testigos. O sea, los 2 testigos son ustedes 2, tú y tu hermano, y los otros son la gente. Eso es lo que nos decían. Yo no creo en eso ahora, Claro, pero eso es lo que nos decían. ya. Entonces, Aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis que quiero explicar algo. Este tipo de manipulación psicológica es conocido siempre en todas las sectas, pero las sectas que terminan en malos pasos siempre claro, manipulan psicológicamente y le dicen a alguien que es el elegido, a otra persona en secreto también le dicen que es el elegido y a todos les dicen que son elegidos en forma secreta, de alguna u otra forma, y los hacen sentir a través de la manipulación psicológica, ¿sí? De que bueno, es que al final me conviene porque yo soy el elegido. Si este proyecto va para adelante y funciona, me conviene a mí, al final, porque yo soy el elegido. Esa es la forma de manipulación que hay aquí detrás y es tremendo, claro, pero genial, Álvaro, mira, genial que lo dices con todas sus palabras, que tienes la entereza de presentarte y decirlo, y sobre todo de que te hayas dado cuenta más tarde de todo lo que estaba pasando. Es fantástica la experiencia que tú estás transmitiendo aquí porque va a salvar a tanta gente, no solamente del cuento de Irenco y de Pastén, pero a nivel global, en habla castellana, en habla hispana, mucha gente va a escuchar esto. Bueno, continúa. Tú ves cosas que son extrañas, cosas que no cuadran. Ves que hay claro, algo que está mal. Por favor, mira, en nombre de la verdad, Álvaro, dinos tal cual las cosas como sean, aunque sean duras y feas, que se digan. ¿Por qué? Porque vamos a salvar personas de ser abusadas o quizás de qué es lo que tú viste. Y este podría ser el video, ya la información definitiva para desenmascarar toda esta oscuridad. claro. Mira, para mí, yo lo que veía,
y lo que yo sentía era que yo me fui a este proyecto por voluntad propia. Ujú. Yo quería servir y llevarle un regalo a ese Dios que se nos hablaba. Entonces, mi regalo era mi esfuerzo. Claro, Y mi esfuerzo iba a ser algo que mostrarle a mucha gente que se puede hacer cosas sin estar dependiendo tanto del sistema. claro, Entonces, por ahí uno dice, chuta, es importante lo que estoy haciendo porque estoy dedicando mi vida a un ejemplo. Y estaba, entonces ya, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, que uno que este tipo se levantaba más temprano que todo, se acostaba más tarde que todo porque estaba martillando, entonces uno empieza, chuta, nosotros podemos más también. Y de hecho cuando me metía al pozo a estar con el chuzo ahí tratando de romper la piedra, yo decía, uf, no, si puedo más, puedo más, puedo más y puedo más, y siempre fue esa mi temática, eh, como esforzándome con trabajo para un propósito de un padre que yo no conozco, en este claro. rato, ese ser, yo no lo conozco, pero era un trabajo de esfuerzo, si mientras más trabajamos, más salvo te hacías, ¿me Claro, entiendes? entiendo. Hoy día yo veo eso y digo, todo aquel que predica el trabajo, predica esclavitud, porque eso es lo que yo sentía ahí arriba, eso es lo que yo viví y, y siempre con la promesa de que íbamos a entender el por qué. Yo hasta el día yo puedo entender el por qué hasta cierta parte, pero hoy día entendí el por qué por mi cuenta, el por Claro. qué están haciendo estos seres. Y estoy seguro que no es Todo, el único. todo esto que tú pensabas y los que trabajaban ahí, que estaban en esa comunidad, ¿cómo se llama la comunidad? ¿O cómo se llamaba? Mira, cuando estábamos en Clitepia, nos dijeron que el lugar le íbamos a poner como nombre Yenea Guizá, que significaba, según los ángeles, no olvidéis al Cristo. No olvidéis al Cristo. Claro. Y cuando nos cambiamos para la montaña, se llamó Yenea Yitem, que Ok, significaba el nuevo canto. Entonces, ok. nosotros decíamos, bueno, ellos nos están dando esos nombres y así le pusimos al proceso. Claro. Obviamente, obviamente en cuanto a papeles, digamos, legales, el proyecto de la montaña tiene por nombre Eco Explora, ¿ya? Ya. Oye, Álvaro, tú me dices ahí que tú te diste cuenta que había un esclavismo. Era trabajar y trabajar duro y cada vez más duro porque era una especie de salvación para ustedes. Claro, ¿no? Y De para mucha gente, dónde llegaba esta información? Llegaba de la boca de Pastén. de ambos lados, o sea, de los mensajes y de él, ¿me entiendes? Los mensajes, ¿de dónde venían esos mensajes? Como te dije en un principio, ellos venían en el nombre del Cristo, pero ese nombre, eso lo dijeron ellos desde el año 2000 hasta como el 2003 nomás, porque de ahí para adelante se le olvidó el Cristo, ya nunca Ah, más lo mencionaron. se cambió la historia de los ángeles. Claro, porque antes ellos decían siempre, y inclusive nos decían, debéis saber el nombre de quién he de venir. Ya. Álvaro, pero esos mensajes de que ustedes tienen que trabajar y van a ser salvos a través del trabajo y todo esto que tú nos cuentas, ¿qué pasó con la comunidad? ¿De labios de quién lo escuchaban ustedes? De los ángeles y de Pastel, de ambos. ¿Los ángeles se presentaron alguna vez físicamente? Yo los vi, en varias oportunidades los vi, y se veían como, como las siluetas, ¿me entiendes? ¿A dónde veía Blanquizca, la silueta? en todo alrededor, porque los vimos parados a todo nuestro alrededor. Y una vez se nos apareció uno más detalladamente, e inclusive como que cuando se movió hacia el lado, como que flameó porque tenían como una especie de túnica, ¿no?
yo no le vi cara, le vi la silueta con su vestidura, y cuando se movió vi como flameó la vestidura y se desapareció. Como veíamos también las naves que constantemente nos seguían para todos lados. Y ¿Cómo eran esas naves? Si las pudieras definir, ¿qué nosotros es lo que veíamos es? Luces. Luces muy de cerca, de repente yo las miraba así y ¡pum!, se escondían. Entonces era como que te estaban educando aquí para... Mira, ellos en su enseñanza nos decían que teníamos que ser muy astutos y muy perceptivos, de que teníamos que usar nuestra intuición y nuestra percepción. ¿Esas enseñanzas Entonces, cómo se transmitían a ustedes? ¿Cómo las escuchabas tú? la enseñanza siempre los mensajes eran a través de Pastén, siempre. Nunca hubo otro medio. Ya, ok. Eso es lo que yo quería saber. Si es que toda esta información venía finalmente de Pastén. Tú dices que venían de Los Ángeles, pero hablaban a través del cuerpo de Pastén, digamos. Siempre. Ok. Considerando que hay falencias en la historia, en lo que estaba sucediendo ahí, que tú mismo te fuiste dando cuenta, que ya no hablaban del Cristo, que se cambiaban algunas cosas, que hablaban de que ustedes eran los elegidos, esto y esto. ¿Cabe la posibilidad, crees tú, que Pastén se lo haya inventado todo? No lo creo, porque el contenido de los mensajes también se escapa a lo que nosotros escuchamos, digamos, en general en los medios de comunicación. Habían fechas de eventos que ocurrían, porque Habían estos seres, predicciones. sí, claro, muchas, Por y ejemplo, sí. sobre todo contra los chinos, ¿eh? Siempre atacando a los chinos, porque decían que ellos no habían pagado su daño que habían hecho, no sé de cuándo, pero siempre habían profecías de los chinos y de terremotos y de temblores por aquí y por allá. Eh, entonces, cuando tú veías que esas cosas se cumplían, estábamos hablando Sí. de algo más serio. Eso va a ser algo muy importante aquí que yo te pregunto. Uh-huh. Mira, tú dices que hubieron muchas profecías. ¿Puedes decirnos 3 profecías así de forma precisa que se cumplieron y que con anterioridad ustedes obtuvieron? Mira, yo recuerdo la de las Torres Gemelas, que eso ¿Ya? no quedó grabado lamentablemente, porque fue cuando empezaron los mensajes y nosotros no grabábamos, solamente escuchábamos. Ellos lo anunciaron con 6 meses de anticipación. Las Torres Gemelas. La segunda fue, que recuerdo en este rato, fue lo de la luna, que la Tierra tenía otra luna más, y que ahora hace poco ya la ciencia la descubrió, que es una luz que está detrás del Sol, porque su órbita está entre el Sol y la Luna y la Tierra, ¿ya? Porque ellos nos decían que antes la Tierra había tenido 3 lunas, ¿ya? Y una colapsó y la otra se salió disparada producto de la primera que colapsó. Ok. Pero que iba a volver a retomar el tema. Interesante. Y otra más, bueno, en este rato no se me viene ninguna, pero de las profecías que ellos hablaban. De hecho, si tú escuchas los videos de este señor, aún él dice que vienen cosas, que habla de la 5G y habla de otras cosas más que vienen, de más tecnologías que vienen para el control de la humanidad. Entonces, Claro, pero basta con mirar a ejemplo, YouTube para sacar nuevas ideas. claro, A una de las ver, cosas que sí, mira, se me vino algo a la mente. bien. Una de las cosas que nos hizo también a nosotros movernos de donde estábamos, era que este tipo nos dijo que la geografía del planeta iba a cambiar, y específicamente en Chile, de lo que Dios quisiera que quedara, porque Iquique y la zona del sur del Perú hasta Copiapó más o menos se iba a levantar así, se iba a levantar y esto se iba a hundir como un palo en el agua, pero que iba a Ya. volver a levantarse y todo eso iba a quedar como la cordillera cerrada, así, Ajá. entonces que eso era una protección que el padre iba a dar
para que cuando vinieran las grandes guerras, Chile iba a quedar protegido con cordillera cerrando el norte y que de Concepción hacia el sur iba a hundirse todo eso. Y que iban a aparecer tierras nuevas, que iban a juntarse con la costa más o menos a la altura de Viña y Valparaíso, y que iban a aparecer construcciones y cosas que se habían hundido, por ejemplo, con la isla de Pascua incluso. ¿En qué año se supone que eso tenía que suceder? Eso todavía no sucede. Eso supuestamente, según ellos, tiene que suceder más adelante. Ese siempre más adelante era lo que a mí me tenía siempre en la incomodidad, ¿me entiendes? Claro, porque Porque, cualquier cosa más adelante. claro, pues, entonces uno dice, me están, me están utilizando esta cuestión, porque decía, siempre te mantienen con tu mente allá en el futuro y tú dejas de vivir el hoy, Claro, que es el tiempo más importante que tú tienes. exactamente. Así es. Hoy día Qué ya está. otro tipo de experiencias tuviste ahí contigo o viste con las demás personas de la comunidad que Bueno, sentiste que no correspondía? eh, bueno, yo lo que vi es que mucha gente se empezó o sea, gente que vino, como tú dijiste, a ayudar, eh, vio las cosas que no le gustaron y se empezaron a ir. Empezaron a ir, muchos se fueron ¿Qué a cosas no lo le largo de... gustaba a la gente? Mira, yo tengo testimonios que no están en línea, pero me han ¿Mm? contado algunos temas bastante complejos, temas incluso de carácter sexual. ¿Qué pudieras tú informarnos de Mira, qué cosas la gente veía y que realmente no le gustaba y se tenían que largar? mira, de temas sexuales no sé. No tengo yo algo como para poder decirte esto pasó. Mm. Pero sí de esa cosa como, por ejemplo, nos juntábamos para una tertulia con cerveza, y siempre estaba eso de apuntar con el dedo el error tuyo. Y Ajá, después llegaba el otro y el error de él, y el error del de este otro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso genera desconfianza entre claro, todos. Entonces, en vez de hacer que todos se unan como una sola familia, como un solo grupo, como algo que vaya creciendo, claro. al final terminó toda la gente que yo conozco de los antiguos. Yo soy el único que quedaba allá arriba, de los más antiguos. Todos se fueron, por alguna u otra razón. Claro. Hubieron Oye, sí, casos, nosotros vimos casos acá de niñas poseídas, de personas poseídas que caían al suelo y saltaban como pescados, o sea, y empezaban a hablar otros seres a través de en ellas, la comunidad. claro. Entonces, ahí es cuando uno empieza a ver, chuta, Ahí nosotros está. estamos con lo bueno, y estos casos que llegaron eran de los malos, entonces era como para que nosotros también siguiéramos viendo que estábamos de parte de los buenos, ¿cachai? Estábamos con el Dios bueno y esta gente que llegaba poseída estaban con los bichos malos. Es que no es que lleguen poseídos, Álvaro. Mira, Mm, el tema que hay acá es complejo porque hay que comprender cómo funcionan estas entidades del bajo astral. La entidad del bajo astral siempre para comunicarse con seres humanos, lo que hacen al entrar a esta dimensión por ese motivo, ¿m? Ellos siempre se presentan como ángeles, como las guías hacia Dios, etcétera. claro, Esta misma historia le pasó a una secta en los Estados Unidos, se llama las Puertas del Cielo. El líder también entraba en trance, hablaba en lenguas y daba mensajes. ¿Qué pasó? Que al final se mataron todos. Tomaron veneno y se mataron. Fueron como 11 o algo así, 15 víctimas, contando al líder. exacto. Entonces, cuando estas entidades toman posesión de los cuerpos, sucede eso. Esas convulsiones, hablan en lenguas extrañas, hay algo que es sobrenatural, pero no tiene que ver con algo divino, para nada, al Para revés, nada, es para nada, oscuro. Mm, para nada. Mira, aquí hay un chico que está conmigo acá viviendo, en mm, este lugar. Él se vino de Australia y se vino como toda la gente. La mayoría de la gente que llegó acá eran cristianos. Él se vino como toda la gente, imagínate, tenía su buena casa, su buen trabajo, todo fabuloso. Dejó todo con sus niños y se vino a colaborar aquí, y aquí perdió todo.
Claro. perdió su casa y la única diferencia, y yo te aseguro que él mismo te lo podría decir, es que él fumaba marihuana, ¿no sé? Pero ese fue el gatillante de que no podían haber gente allá arriba que fumaran marihuana, pero yo veía que muchos fumaban marihuana. O Entonces, sea, no podían fumar marihuana, pero podían tomar cerveza. claro, ¿cachai? Entonces, Pero ¿cuál es la explicación? Eso a mí nunca me hizo sentido. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la cerveza con Dios? mira, yo te voy a decir lo que se nos dijo a nosotros de la cerveza. Ya, Que la cerveza, que la cerveza, como muchas otras semillas, no pertenece a la tierra. ya, ¿Por qué? Porque el tomate, por ejemplo, la semilla del tomate, tú tienes que manipularla para que crezca. Si no, si tú no la manipulas, no sale de forma natural. ¿Ya? ok, Y que la semilla de la cerveza también es una semilla que fue traída de otro planeta. ok, Entonces, nos decían que la tierra, producto de la maldad del hombre, va a empezar a bambolear y que este bamboleo va a provocar trastornos mentales en la gente. ¿Ya? Entonces, los ángeles le llaman el borracho de la tierra. ¿Ya? ok. Entonces, para que tú no vivas esa situación, ellos te decían que la cerveza era un buen elemento porque como esa semilla está magnéticamente relacionada con el planeta de origen, entonces nosotros era como tirar un ancla para allá y tú te afirmáis de esa ancla y no te va a pasar el efecto de acá. O sea, los Entonces lo decían alcohólicos estarían medio salvado. salvos. Claro, Pero es que no hace ningún sentido, pues Álvaro. claro, ¿Cómo va a ese era ser el tema. esto? Pero eso imagínate, estamos hablando ya desde el 2008 para adelante en que se instaló la cervecería arriba, y uno creyó eso porque ya veníamos creyendo un montón de cosas más, po. Claro, claro, o sea, ya viene todo junto, ya es parte del paquete ya. Claro, una cosita de a poquito, de a poquito, de a poquito, y van sumando, y al final tú te vas dando cuenta que si tú no te sales de ahí, no puedes ver lo que estaba pasando. Yo tuve, Es increíble, realmente. yo tuve que Es salirme increíble. yo tuve que salirme para darme cuenta de lo que estaba viviendo y por qué mucha gente se fue. Claro. Imagínate, hoy día yo te puedo decir que habían chicos que llegaron allá arriba y como no calzaban con esta energía de este grupito que era el que siempre muestran en los videos, se les desarmaron sus casas y ellos llegaron y no estaba su casa con sus cosas y todo repartido y cosas que se desaparecieron, ¿no? O A sea, mí me amenazó. los botaron a la calle, literalmente. Sí, po. De hecho, esa fue la causa, al chico este que te digo yo de Australia, esa fue la causa que yo enfrenté a este tipo y le dije, vos sois malo, weón. Le dije yo, A Pastén. tú, claro, yo le dije, tú eres malo y, y se me revolvió y me dijo, ¿y tú dónde estabas cuando este chico hizo lo que hizo? Y yo le dije, y más Y encima, qué es lo que hizo el chico? nada, nada, solamente vivir ahí y ir a ayudar cuando había que ayudar, cuando él quería, porque esa era la diferencia entre nosotros y el chico que llegó de Australia. Nosotros íbamos por compromiso a trabajar, sin embargo, él iba cuando él quería ir a trabajar, cuando él Claro, quería ir a colaborar. claro. Pero O entonces sea, ahí era iba cuando, de forma voluntaria. claro, Y eso no le él iba de pareció bien forma, a Pastén. claro, porque él decía que no tenían compromiso y obviamente este chico tiene mucho que contar, pero Él vive contigo, él vivía como vecino mío en la montaña. ya, pero ya no tienes contacto con él. Sí, él está acá conmigo, él se llama Humberto. Ah, entonces ya sabemos cuál es el próximo capítulo. Él tiene harto que contar también. Pregúntale que está bienvenido. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que él, cuando vio esta manipulación, estas cosas raras, él lo enfrentó. Y eso no le gustó a este tipo, A Pastén. claro. Pero Ah, también, yo también lo estaba enfrentando porque cuando mi hermano falleció allá arriba, a mi hermano le dieron 5 trombosis en distintos años. Y, y cuando murió, yo dije, bueno, ¿y a dónde quedó lo de los testigos? Habíamos sido creados para eso, acá se equivocaron. claro, se le murió uno antes. Se le murió antes, entonces dije yo, me fui a hablar con él y él me dijo, no, si está todo bien, haciendo alusión a que él iba a ser el otro.
Entonces yo me quedé así como, esto fue el 2016, O sea, cuando mi espérate, hermano, déjame recapitular porque aquí la cosa se puso interesante. A ti y a tu hermano les decían que al trabajar duro ahí, sudar para construir todo eso, ustedes iban a mejorar la genética y iban a estar salvos. Pero, nosotros nos... sí, mm, pero sí, sí, resulta que tu hermano sufre 5 trombosis y se muere al final. sí, se muere. Por lo demás, bueno, te doy mi pésame. Quizás pues, sucedió hace mucho, pero igual debe ser un tema fuerte, ¿no? Sí, de Bueno, todas maneras. seguimos entonces. Mira, entonces él fallece. Las palabras y las promesas dejaron de tener sentido porque se suponía que él no se podía morir. Al Claro, menos no tan joven, no ¿no? debería, exactamente. Entonces, ahí cuando yo dije, acá hay algo que no cuadra. Claro. Mi hermano, los últimos años, enfrentó situaciones con las manos empuñadas ya. Entonces, Tú dices a yo trataba de... combos. No, con las manos empuñadas, así como ya dispuesto a la pelea. Porque yo creo Por que mi favor, hermano se... revélanos alguna situación, algo que haya pasado, porque la gente que está mirando en este momento, el televidente va a decir, bueno, pero es que no está contando nada de lo que pasó. Claro, lo que pasa es que, Ponos alguna situación. por ejemplo, un día estábamos en una de esas tertulias, en casa de este tipo, y ¿cuánto se llama? Mi hermano echó una talla. Y como allá eran muy pesados, así las bromas acá, tú sabes cómo son las bromas acá en Chile. Entonces mi hermano dice, corta la borracho, le dice a alguien, a uno de los O chicos que sea, está las ahí. tertulias eran de tomar cerveza. Tomar cerveza, compartir su asadito, eso era bien, era Espiritual. bien espiritual para ese tiempo. Y ya, pues, entonces mi hermano, como de repente se ponía con la cerveza, se ponía medio cargadito, Sí, y mi hermano le dice a uno, ya corta la borracha, déjate molestar. Y eso, pues, y Pastén se le acercó y lo empujó y le dijo, ¿a quién le está diciendo borracho? Entonces, mi hermano se sintió súper mal porque le pegó en el pecho muy fuerte y mi hermano se fue para su casa y terminó llorando en su casa. claro. Pues este tipo fue, le pidió perdón, pero ya la cuestión la había hecho. Entonces, yo cuando fui a hablar con mi hermano, le preguntaba yo, ¿qué te pasó? No, nada, me decía, nada. Pero Gonzalo, si yo estaba ahí, yo vi eso. Entonces él me decía, no, Álvaro, tranquilo, si son cuestiones del copete, no le dé caso. Pero yo hoy día veo que mi hermano murió desilusionado de todo esto. Claro que Él se sí. había dado cuenta antes que yo de cosas, a pesar de que las conversábamos, pero él empezó a rebelarse contra esta situación de manera Claro, más bruta, y claro, porque mi hermano era de los que decía las cosas, pam, vino, y no. Él era de decir las cosas. claro. Yo no, yo era más de callarlas nomás y hacerme el tonto, pero yo venía peleando acá con este tipo constantemente, o sea, yo no vivía pensando en qué cosa les quería decir y no lo hacía. Ya. Cuando Sí, murió mi sí, hermano, sí, sí. cuando mi hermano, o sea, perdón, antes que falleciera, porque nosotros lo llevamos a la clínica alemana en Santiago, así como una paletea del hospital que hicieron acá, un contacto que hicieron por la situación de él. Nosotros llegamos a Santiago y a mí en ese momento se me declara una parotiditis con orquitis. Ah, Justo en el mismo momento que mi hermano cae al hospital y, y yo vi que él después fallece, yo me tuve que venir a Ovalle porque era más barato por acá. Y esta parotiditis con orquitis, que fue un cáncer que me dio en esta parte, eh, empezó a formarse un cáncer. Yo tenía la cara así antes. mm, Mira, yo me sometí a todos los exámenes, todo lo había por haber, para saber contra qué tenía que luchar. Yo este cáncer, yo te puedo decir de que aquí está la magia de lo que el ser humano puede lograr. Yo me fui más arriba de donde estábamos en la montaña y estuve como 10 días haciendo ayuno. Y en ese proceso, esto se empezó a deshinchar y yo, oración con el Padre que yo tenía acá adentro, no con ese Dios que estaba por allá afuera, sino que con el Dios que yo siento en mi corazón. Y orando y con la Paramatma. fe, Paramatma claro, se llama. El Dios en el claro, corazón. claro. Entonces,
Y ahí esta cuestión se empezó a deshinchar y se encapsuló. Si no, no estaría conversando contigo en este rato. Pero Wow. el tema era que cómo nos afectamos tanto producto de darnos cuenta de cosas. O nos estaban enfermando en realidad, porque yo ahora pienso que ellos nos estaban enfermando de a poquito, porque, mira, curiosamente el médico que me vio este tema, cuando me hicieron los exámenes, vieron unas calcificaciones que eran como 3 puntitos, formando un triángulo perfecto acá en la. Yo lo vi, tengo el CD ahí. Un- tres Increíble. puntitos formando un triángulo. Y hoy día yo sospecho y digo, no nos habrán metido algo porque yo me expuse mucho. Yo iba, como te digo, iba al desierto, vi cosas, eh, vi una luz que apareció, la miro y me quedé dormido en ese rato y de repente despierta y la luz se va. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Entonces, yo me expuse. Eh, entonces, ¿qué sabes tú si algo te pusieron para enfermarte en caso de que te rebeles contra ellos? Claro, claro. Estamos, los seres humanos estamos expuestos cuando todavía no tenemos claro lo que sentimos en nuestro corazón. O sea, cuando estamos eh, es, afiatados con lo que somos dentro de nosotros mismos. Claro. Eh, Desde una posición neófita, el buscar todos estos temas es muy, muy peligroso porque sin saber realmente cómo esto funciona, qué seres hay que confiar, de qué no, entonces la gente queda totalmente expuesta y este tipo de agrupaciones lamentablemente sirven como campo fértil para estas energías oscuras, para los fantasmas, demonios, estos seres infrahumanos. Oye, claro, es increíble lo que nos cuentas, Álvaro. Yo estoy muy, muy contento, estoy feliz de que estés revelando toda esta información aquí para todos nosotros. Seguramente los televidentes en este momento también están impactados con todo lo que nos has revelado, nos has contado sobre tus propias experiencias, tu propia vida y cómo todo esto se ha estado dando, cómo lo han vivido, cómo lo viviste de forma cercana. ¿Cuándo es el momento? A ver, Álvaro, vamos a ir con la última pregunta para ir cerrando, porque ya estamos por sobre una hora. Obviamente tú estás más que bienvenido a visitarnos nuevamente en unos días más, en una semana más, cuando esté el tiempo. Lo vamos a claro. conversar por interno. ¿Cuándo fue el momento en que ya dijiste, ya, se acabó esto, me tengo que ir? ¿Qué pasó Cuando, ahí? cuando yo hice esa comparación, Paulo, de, de, de ver en los mensajes cómo estaban mezcladas las dos cosas, lo crístico con lo de Jehová, un Dios destructor de la historia, de iras, de profecías, ¿ya? Sí, Entonces yo empecé a observar, bueno, cuando pasó esto que echaron a esta familia de allá arriba con papeles que no decían nada, porque decían, se terminó el contrato nomás, tenés que irte, en plena pandemia, en pleno invierno, yo dije, no, esto está mal, dije yo, esta cuestión no tiene nada de Dios, dije yo, y ahí me di cuenta, dije, y empecé a estudiar nuevamente lo que Cristo había dicho, y me llamó mucho la atención esa parte que dice, eh, no, muchos van a venir en mi nombre, no les creáis, exacto. y no Es les que creáis, y no les ahí creáis, está todo, ahí está todo. no les creáis, es todo. ¿Por qué? Porque ahí yo me di cuenta, a ver, entonces Cristo nos vino a mostrar a nosotros que estamos dentro del reino, porque la tierra está dentro del reino del Padre, y que la tierra es nuestra. Sin embargo, estos ángeles decían, la tierra no es de ustedes. Tú lo puedes ver en los videos, la tierra no es de ustedes. Inclusive hay un libro que se llama Irenco y la tierra no es de ustedes. Entonces yo dije, a ver, y más encima hay otro libro que se llama La ciudad de cristal, donde tiene caminos de oro. Entonces a nosotros nos decía que teníamos que dejar la riqueza, despojarnos de todo, pero ellos tienen ciudades de cristal con caminos de oro. Claro, no tiene Entonces sentido. yo decía, a ver, ¿qué me gustaría a mí? Dije yo. Yo dije, yo amo mi libertad. Y si me pongo a mirar desde el punto de vista de mi libertad y miro el cielo y veo las estrellas, a mí me gustaría ir a conocer esas estrellas y esos universos y todo. Sin embargo, Jehová, ¿qué es lo que promete? Una gran Jerusalén que tú no sabes si es una prisión, una cárcel, donde te van a tener a lo mejor hasta para alimento de otros seres o esclavitud. Claro, exacto. Entonces, yo apunto también
a nuestros líderes, a nuestros gobernantes, porque a ellos lo han alimentado con riquezas, lo han alimentado con promesas, a lo mejor hasta de salvación, para llevarlos a otros lados, no sé. Posiblemente, pero no se dan cuenta de que estos seres jamás van a dejar que nuestra tecnología los supere. Basta mirar la historia para atrás nomás y te vas a dar cuenta que no hay ninguna civilización antigua con las tecnologías que tenían, como los egipcios y todo, han subsistido hasta estos días. Date cuenta. Y en la Biblia la historia de la Torre de Babel. Eso. ¿Cómo sabes tú hoy día si todo eso es al revés ahora? A lo mejor ellos se dieron cuenta de la verdad y los destruyeron por eso. Sodoma y Gomorra. Exacto. De hecho, cuando sacaron al pueblo de Egipto de esa región, también Jehová dice que destruyó Egipto. Claro. Entonces, ellos, este ser, a nosotros siempre nos ha tratado de mantener divididos. Claro. Divididos. En pueblo elegido, una tierra prometida. Razas, países. Razas, guerras. Porque este ser es el Dios de la guerra. ¿Sí? Exacto. Entonces, ahí, cuando te digo, yo analicé las palabras de Cristo y hay una parte donde el Cristo le dice a los escribas, que eran los escribas de la Torá, les dice, ustedes no conocen a mi Padre. Claro. Porque ustedes son hijos del diablo, le dice, y él ha sido mentiroso y homicida desde un principio. Así es, toda la verdad. Entonces, esas cosas son las que yo me fijé y dije, chura, yo estaba remando para el lado de Jehová. Y de aquí yo no quiero seguir colaborando con estos seres, y ahí fue cuando tomé la decisión y me vine y curiosamente se dio todo porque mi mamá pudo adquirir un terreno que de un caballero acá con Barbalá nos cedió un terreno, le vendió un terreno muy barato y tuvimos dónde llegar porque en realidad nosotros en este momento, como te decía, estamos en carpa. Este chico de Australia está en carpa ahí y no ha tocado lluvia y con los niños chicos, imagínate, son 11 niños que están aquí y nosotros perdimos todo. Qué tremendo, qué tremendo. Pero bueno, al menos, mira Álvaro, saliste de ahí, te estás poniendo de pie. Yo desde mi parte, con todo el corazón, con toda la fuerza, te mando mucha energía, mucha fuerza para que te recuperes rápido por ti y por tu familia. Estoy seguro que los suscriptores del canal también que te están mirando en este momento están pensando lo mismo y están deseándote todo lo mejor. Yo, Álvaro, te quiero agradecer infinitamente por tu testimonio, por tu información, por tu entereza de venir y decir las cosas como son, para que así nadie más sea víctima de estos seres, este falso Dios y estos falsos ángeles que se hacen pasar y que han engañado a miles y miles de personas. Con todas las sectas ufológicas es el mismo cuento. Es siempre el mismo tema. Si los investigan en todos los países, el mismo cuento, el mismo tema y los mismos problemas. Claro. Que sepan entonces que ahí Dios no está en ese tipo de actividades, que Dios está en el corazón, que se puede encontrar a Dios a través de la meditación, a través de la oración, de una forma real, no con canalizaciones, ni mucho menos con ningún tipo de magia ni nada de esa índole. Hay que observar la naturaleza. Uno ve, los pajaritos van de aquí y de allá a donde quieren. Claro. Nosotros deberíamos hacer lo mismo acá en la Tierra. La Tierra tiene climas y paisajes para todos los gustos. Claro. Se la han adueñado los que están creyendo en estos seres. Exacto. Los oscuros, mira, yo voy a agregar una información aquí, estimado. Los oscuros, que llamo, ¿sí? Los Illuminati, todas estas sectas oscuras, todos ellos tienen promesas también, por eso que hacen lo que hacen, que parecen que no fueran humanos ya por la maldad que tienen, pero le hacen promesas y les han engañado que van a conseguir un paraíso, una vida más allá, que están haciendo el bien, etc. Es todo parte de una gran manipulación mundial. Bueno. Pero bien que personas como tú, Álvaro, despiertan a esta realidad, al menos uno ya se les arrancó contándote a ti y a muchos otros que yo conozco que van hacia Dios, al Dios de verdad, y no al Dios falso de la oscuridad y del daño que están todas estas sectas siguiendo. Álvaro, nos tenemos que despedir. Mira que hemos estado 1:20 aquí en línea. Yo podría estar toda la tarde conversando contigo. Ha sido una increíble experiencia escucharte. 1000 bendiciones para ti. Respira profundo, que ya estás libre. Bendiciones, dale un abrazo de nuestra parte, de parte del canal y de mi parte, de todo corazón a tu familia.
Y nada, estamos en contacto y espero verte de pronto de vuelta aquí en el canal. Muchas gracias, Paulo, y quiero agregar una cosita que es un mensaje para todos los que nos están escuchando. Sí. No crean en profecía, cambien esa mentalidad y piensen en que todo, mira, si vino Cristo, que es el mismo Padre aquí en la tierra, Él no va a venir en una nube ni va a bajar del cielo porque Ni en un Él ovni, está ya, menos. no, Él ya está dentro de nosotros, ¿ya? Por eso Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. No esperen que venga, porque Él ya está y siempre ha estado y nunca se va a ir, porque ningún padre abandona a sus hijos. Y la Así tierra es. es el Edén que Él nos puso aquí para que nosotros lo disfrutáramos. No piensen en profecías porque las atraen. Si tú estás pensando en que va a pasar algo, que va a pasar algo, estás viviendo un futuro que todavía no es. Y estás perdiendo tiempo. Disfruta los tuyos, disfruta este momento, disfrútalo a concho. Eso. Que cada día sea el último día. Eso. Perfecto. Eso es lo más Bueno, importante. muchas gracias por tus palabras. Estoy seguro que están todos muy alegres de escucharte en este momento y felices de haber escuchado todo este testimonio fantástico. Desde ahora entonces a todos los suscriptores, a todos los televidentes, aquí les toca darle dedito arriba a la transmisión que nos ha dado aquí Álvaro, toda la información fantástica que nos entregó, una revelación magistral, tengo que decirlo, porque esta es la revelación que yo estaba esperando hace mucho tiempo sobre este caso y sobre los casos de ufología y de la secta ufológica. Pero aquí está, ¿sí? Lo pedimos al Padre. Aquí llegó la información. Muchas gracias, Álvaro. Todos a darle me gusta a este video. Dejen sus comentarios y opiniones en la caja de comentarios. Saludos y también apoyo a Álvaro para que todo vaya viento en popa en su vida. Y bueno, no se olviden de suscribirse a Tarot y Misterios y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta pronto. Un abrazo, Álvaro. Bendiciones, bendiciones, hermanito.